Así todo, si no le sale, puede tener un boleto de compraventa de que vendió una casa o que se sacó la lotería, por ejemplo, va y este es un nuevo dato que no tiene la AFIP y va y compra dólares por el monto y al precio oficial. A ver si lo entiendo, Pepe, lo que estás diciendo es que en realidad, independientemente de esta interpretación de que se perjudicó al minorista, en todo caso, en algún sentido, hasta se los protege a los que eran utilizados, para seguir con el mismo ejemplo, por ejemplo, como coleros. El colero por 100 pesos por día creo que era fundido de por vida. Exactamente, por eso. En Buenos Aires había avisos en los diarios que contrataban jóvenes de 18 años con capacidad de 18 a 25, los contrataban 15 días, los endeudaban. Y la pregunta es la siguiente, por ejemplo, el ahorrista común y corriente, que puede justificar que por lo menos tiene ingreso suficiente como para hacerse, no te digo de una fortuna, pero sí de un caudal de, qué sé yo, puede ir a comprar tranquilamente $2.000 o $1.500, y que puede justificar, digamos, porque sus ingresos o si va a viajar también, si se va a viajar y demás, a ese comprador de dólares. No se lo perjudica, en todo caso se lo controla un poco más, nada más, claro, digamos, no es que se le prohíbe. Lo que sí sucede con esa persona, que si realmente no puede comprar a ningún lado, le aparece la oferta del dólar marginal. En el caso del dólar marginal, antes de estas medidas, había un precio que se iba separando, naturalmente porque eran todos aquellos que no querían explicar el origen. Todo aquel que no quería explicar el origen y quería sacar dólares en forma marginal, tenía una oferta ilegal, pero que le permitía comprar lo que se más conoce caro, como el mercado paralelo, las cuevas, el dólar blue, que el dólar bueno, blue. Incluso hasta las casas de cambio, había algunas casas de cambio que operaban obviamente dentro de la legalidad, pero que circunstancialmente, tal vez algún conocido además, lo hacían subir a alguna oficina y bueno, por eso, digamos, y comprar. Y después eso lo sacaban, no sé si físicamente o en algunos casos hay una operación que se llama contado con liquidación, que uno compra acciones acá, las vende en Nueva York, y le aparecen los dólares en Nueva York. Claro. Una operación hecha acá. Claro. Entonces, eso cuesta 4.80, 4.90. Ayer llegó a 4.90 el dólar. Bueno, por eso, pero eso para sacar plata. Los detractores de las medidas del gobierno dicen, y en todo caso yo te lo pregunto para que vos refutes o me cuentes, dice, los detractores de las medidas que adoptó el gobierno dicen, bueno, la verdad es que ponen en marcha todo este tipo de medidas y no hacen más que, entre otras cosas, por ejemplo, aumentar el dólar del mercado paralelo que ya está pisando, por lo menos ayer llegó, a los 4,90 e incluso 5 pesos en algunos puntos del interior de la Argentina. Bueno, por eso, lo que sucede ahí es que ese mercado existe en la medida en que las personas que van ahí no puedan explicar el origen del dinero. ¿Y ese mercado es incontrolable, Pepe? No, es controlable. ¿Y entonces? Y bueno, y hay situaciones digamos, de acciones de inspección y de acciones de fiscalización que se están haciendo y en algunos casos, por ejemplo, de la City se han retirado porque no pueden caminar por Florida y la Valle vendiendo, compra-venta. Pero ahí estás hablando de los arbolitos, sí, los arbolitos conocidos como arbolitos, pero después digamos. Se retira. Lo que es real, digamos. Que yo digo, el mercado, las cuevas, sí, se las ubica, se las encuentra, es difícil, es complicado, porque me da la sensación de que lo que se conoce comúnmente como las cuevas son los lugares donde definitivamente se hacen, digamos, las operaciones son más lugares, importantes en términos de la cantidad. En muchos casos son sectores oficiales que tienen oficinas paralelas. Digamos, hay denuncias de eso, hay una denuncia, para citar un ejemplo, el BNP Paribas, que hay que decirlo, un banco internacional, está procesado en la causa de medicamentos. Un pequeño dato de uno de los imputados en la causa tenía una dirección y resulta que era en Puerto Madero y en el primer piso funcionaba del banco abajo oficialmente, y en el primer piso funcionaba una cueva que cuando se allana está procesado más de 200 personas. Nosotros como UIF estamos en esa causa. Era gente que operaba en el mercado oficial, el banco también, pero tenía una cueva. Para todos aquellos que no querían dar cuenta del origen de los fondos. Nosotros estamos como querellantes, eso existe y eso se combate. Tiene que estar alguna prueba, algún indicio para poder allanar, y se hacen estas cosas. Ahora, después viene una demora, esto lleva 2 años, una demora que es el proceso judicial argentino, que tiene sus problemitas, sus tiempos y demás, claro, estamos de acuerdo.
Y sus demoras, porque hay especializados. Yo lo que digo, que cuando uno entra los en vicios o las técnicas, digamos, para demorar, en todo caso... Hay especialistas en todo esto, que son los grandes estudios, que se han especializado justamente en demorar el funcionamiento. Definitivamente. Pepe, el proyecto de presupuesto que empezó a discutir ayer el Congreso de la Nación habla, creo que de $1 a 4.40 más o menos durante todo el próximo año en la Argentina. Eso es lo que tiene más o menos previsto el proyecto de presupuesto nacional. Sí. ¿Se podrá mantener, digamos, ese valor en el precio del dólar? Y si ustedes ven, el dólar está bajando a un centavo, no sé si por semana. ¿Qué es de 4.26, 4.27? Anda, oscila por eso esa cifra. Está ahí. Hablamos obviamente del dólar está bien, oficial, lo que pasa, digamos. por eso, ese dólar es administrado. Argentina no tiene prohibición de operaciones y administra un valor del dólar acorde a la situación nacional e internacional que se ve en este momento no riesgosa para el valor del dólar. Entonces, esa decisión quiere ser violentada. Esto hay que decirlo. Hay alguien que está especulando, corre contra el peso y no en este país. En muchos países hay momentos que hay ataques. En la Argentina coincide, lamentablemente, con el momento electoral y con una pulsión para ver si este gobierno, que acaba de tener un respaldo popular, es capaz de gobernar la situación. Entonces es un test y en este caso, digamos, y en este caso, con la intención, por ahí no proclamada, pero abiertamente, pero sí sugerida desde la acción de devaluar en la Argentina. Claro, se garantiza en un negocio, por un lado, autocumplido. Compro a 4.20 y voy a vender a 5 porque los obligo a devaluar. Esa es la negocio económico. Y la presión política es que justo después del proceso electoral, cuando se soluciona un esquema de medida de largo plazo, que es que este gobierno tiene un plan que lo fue ejecutando, un dólar administrado que tiene un horizonte, eso y violentar eso es atacar la gobernabilidad, digamos. Y eso lo saben hacer acá en Argentina, han hecho esto en varios momentos a este gobierno y a otros. Y entonces, acá la diferencia que hay es que hay un Estado que superó un escalón para salir del Estado bobo y está coordinado. Hay información, hay un Banco Central, la AFIP, una unidad de información financiera, que tienen informaciones de los operadores, y no es tan fácil pasar desapercibido en estas cosas. Pepe, te hago otra pregunta, y la última, no quiero gozar de la gentileza de que estés aquí en nuestros estudios, y tiene que ver con otra medida que anunció el gobierno en los últimos tiempos, con esta suerte de regulación de los subsidios, empezar a quitar algunos subsidios y demás. La verdad es que se conoció por lo menos en la primera etapa de los subsidios, de quitarle el subsidio a algunas de las grandes empresas, a los bancos, a las casas de bingos y demás, en términos, digamos, de la distribución de la luz y del gas. La duda que se generó, siempre ocurre en estos casos, es qué va a pasar con las tarifas del usuario común y corriente. Como está planteado, en realidad se le está sacando las ventajas que por estar en el padrón de usuarios, grandes y chicos, tenían a sectores que podían en sus costos pagar esta diferencial que hubiera sido la energía sin subsidio. También ahí técnicamente se ha avanzado y ustedes ven en la factura que dice subsidio de la factura en el gas, subsidio en la factura de luz. Eso era posible de hacer. La cuestión que hay que discutir de fondo acá es que el subsidio no es mala palabra. El subsidio en la Argentina permitió mantener, diríamos, un funcionamiento económico, para citar el ejemplo más fácil, que en el transporte prácticamente no hubo actualización de tarifas. El transporte, especialmente en la zona del conurbano, es un costo laboral. Si no hubiera estado el subsidio de transporte a las tarifas, el costo del boleto hubiera implicado otro nivel salarial. La sensación que uno tiene es que ciertamente en el tema del transporte está claro que el beneficiario último es, no te digo la gente de bajos recursos, pero en buena medida aquella gente que por ahí, qué sé yo, no tiene herramientas de movilidad propia, no tiene autos y demás, inexorablemente tiene que utilizar el transporte público, digamos, para llegar hasta su trabajo o para movilizarse en la vida cotidiana y demás. De manera que el subsidio al transporte en algún punto está medianamente, digamos, tiene alguna cosa que ver con esto de la equidad. No pasaba lo mismo, me parece a mí, con el tema de la luz o el gas, porque si un banco digamos, se vería beneficiado por los subsidios de la misma manera que se ve beneficiado cualquier sector de la sociedad, ahí sí no había equidad. Claro. En ese sentido es buena la medida. La duda que genera es si van a pasar a costos. Si van a pasar a los costos o no, y si va a llegar al usuario común y corriente. Bueno, y este es un tema también es un tema de micro problema
económico, pero que tiene un impacto cultural fuerte. Acá apenas se dio una ventaja, automáticamente el sector empresario lo ha trasladado a precios. Yo me recuerdo que se bajó el IVA, por ejemplo, hubo un intento en la época de Duhalde de bajar el 2% del IVA y de ninguna manera se reflejó en los precios, se quedaron con el 2% en la ganancia. Se bajaron los aportes patronales para que entrara y bajara el costo laboral y en vez de bajar los precios de los productos y aumentar el empleo, no aumentó el empleo, tampoco bajaron el precio de los productos, aumentó la tasa de ganancia. Ese tema cultural de que uno le baja y se quedan como en la tasa de ganancia, en este caso es la situación inversa. Le saco el subsidio, van a intentar algunos sectores, y esto va a significar algún grado de conflicto, digamos, va a haber, van a intentar pasar a costos, subir precios. Pero la verdad es que en los sectores en que se tocó, son sectores que tienen margen para poder funcionar, o en definitiva, que suba la entrada del casino, por ejemplo, o el bingo, que suba la entrada, porque tiene que pagar más luz. Ahí no es un bien de extrema necesidad. Definitivamente. Hasta es sano que no vaya tanta Hasta gente. es sano, sí, exactamente, exactamente. Pepe, te agradecemos la gentileza de haber estado aquí con nosotros en QM Noticias y en este programa Lado P. Bueno, gracias. Gracias. José Pepe Batela, un economista reconocido, él está a cargo hoy por hoy, él es el titular de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina. Tenemos la posibilidad de poder charlar con él precisamente para, de primera mano, tratar de entender qué es lo que se discute cuando se habla de las medidas que puso en marcha el gobierno para contener la compra y venta, o en todo caso para regular o para intervenir en la compra y venta de dólares en la República Argentina. En el próximo bloque seguimos con más temas de la política de la provincia de Buenos Aires.